Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... En este país las cosas van cambiando y bueno, están aquí nuestros invitados de hoy, Tania Pastor, abogada, y Carlos Araujo, quien es investigador, hace encuestas, analiza la realidad nacional. Opinólogo. Mira, y orgullosamente opinólogo. Analista. Analista. Acércate al micrófono, Carlitos, por favor. Analista. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Bienvenido. Tania, qué gusto saludarla. Bueno, un gusto. El gusto de nosotros estar aquí con ustedes. Aquí hablábamos Nosotros con Tania que ya se nos estábamos estaba acabando el cherito. Sí, ya era hora de venir, Es lo ¿verdad? primero que buscan. El cherito café orgullosamente salvadoreño. Hoy amanecimos con esta noticia de que no todos los transportistas del sector, haga la redundancia, transporte público, sacaron sus unidades a trabajar y esto ha complicado la movilización de muchos salvadoreños todavía a esta hora. Que su único medio de transporte es el transporte público, ¿verdad? Y entonces, bueno, ayer el BMT, vía disposición presidencial, pues prometió que iban a cubrir durante toda la semana los costos iba a ser gratis el transporte. Es gratis. Es Sí. gratis, Ujú. pero no todos han salido a trabajar. Y entonces aquí estábamos viendo, aquí Carlos tiene sus, ya vas a opinar. Aquí antes si quieren escuchemos a Luis Regalado de la Mesa Nacional de Transporte. Dice que algunas unidades no han salido en 100%, pero por el inconveniente de que el motorista se siente dudoso de cómo se le va a solventar su día de vehículo trabajo. para aprovechar. A ver. Trae de que esto ha sido algo atípico, mucha población que a veces se transporta en diferentes medios, ¿verdad? De RAI o con algún otro amigo y hacen el grupito y van en el vehículo para aprovechar el viaje. Han aprovechado la oportunidad que el presidente ha dado en cuanto a que el servicio sea gratis. Nosotros como Mesa Nacional de Transporte nos hemos sumado al esfuerzo, estamos concientizando a todos nuestros compañeros, pedimos disculpas si hay alguna deficiencia en algunas rutas, en algunas zonas, pero no ha sido tanto del empresario, sino que el motorista pregunta que cómo se le va a solventar su día de trabajo. Y como hasta ayer ya tarde no hemos tenido todavía definido, sino que ahora a las 9 de la mañana vamos a acercarnos al BMT para tomar la decisión de cuánto realmente va a ser lo que se va a pagar, aunque el presidente está diciendo el 100%, esperamos pues de que el acercamiento del pago hacia los transportistas sea así como el presidente lo dice. En realidad. Bueno, ahí está. Comentarios, Carlos, Tania, de todo esto que está pasando, bueno, incluso el tratamiento de la situación en Los Chorros. Bueno, y yo que me voy enterando también no conocía todo el detalle de lo que está sucediendo, pero me parece que el empresario está echándole la culpa al conductor, de que el conductor como no tiene claridad y quizás el empresario le dijo, mira, yo no te voy a pagar, ¿verdad? Te va a pagar el Estado, pero no sé cómo va a pasar. Hay a veces situaciones que se dan por la forma en la que se dicen las cosas, no sabemos cómo los empresarios, mira, este no es mi problema, vos tenés que venir a trabajar, pero no te voy a pagar yo. Entonces también genera duda en los empleados, pero es decir, están poniendo en duda en realidad lo que está diciendo el gobierno de que se van a hacer cargo de todos los gastos que generen en esta semana de trabajo. Pienso que es una gran irresponsabilidad porque hay muchísimas personas que dependen de este tipo de transporte y, y en realidad si vamos a entrevistar, porque no hemos escuchado opinión de los conductores para ver si es cierto lo que los empresarios dicen, porque los empresarios es un lado de la historia. Habrá que escuchar qué dicen ellos de justificación, si acaso es cierto, que podemos también dudar que digan la verdad, ya que pues si dependen del contratante y si ellos le dicen, no, miren, es que ellos me dijeron que no saliera, ¿verdad? Y después se van a quedar sin trabajo después de esta semana que el Estado les pague. Entonces es un poco complicado. Sin embargo, sí me parece una irresponsabilidad, tienen que ver cómo solventan porque la gente no tiene la culpa de todo esto que está pasando. Y el tema de los chorros, si acaso esta semana se ha complicado bastante, pero
creo que van a haber más complicaciones más adelante y cómo se trate esta situación en esta oportunidad va a marcar la pauta de cómo se va a seguir tratando en el futuro, porque yo creo que sí se van a seguir dando lamentablemente más situaciones parecidas, porque la lluvia apenas comienza Claro. y en Mira, los chorros esto está feo. El ministro de Obras Públicas acaba de dar declaraciones a la prensa. Dice lo siguiente: este día que iniciamos con el transporte gratis, nosotros estamos revisando cada una de las unidades, cada uno de los empresarios. Hay algunos empresarios del transporte colectivo que no han puesto a disposición de los salvadoreños todas las unidades. Estamos trabajando en este momento para identificar principalmente a cada uno de los empresarios que representan a cada una de las rutas de transporte e iniciar los diferentes procesos sancionatorios que corresponden. Nosotros nos encontramos al día con la compensación económica. Todo esto ya fue hablado con los empresarios, hubo reuniones con ellos. Hoy nos vamos a volver a reunir sobre este tema. No puede ser que nos esté brindando el servicio. Nos reciben, al final, no es que ellos, los transportistas, no reciben el ingreso económico. Vamos a actuar como debe ser pertinente. En caso que los empresarios no estén brindando el servicio, el transporte tiene que estar circulando en todas las rutas. Vamos a trabajar y a sancionar donde corresponda. Bueno, el ministro de Obras Públicas, haciendo un resumen ejecutivo de esta serie de publicaciones, dice que los transportistas deben de salir a trabajar, ¿verdad? De manera normal, ¿verdad? Y brindar el servicio de transporte público de manera normal. La PNC deberá proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas, dijo el presidente Bukele también. Es información que está en pleno desarrollo, Carlos. Mira, yo creo que hay que como comenzar por el principio. Todo lo que estamos viviendo con los chorros y ahora sumado el problema del transporte es producto de la corrupción, la incapacidad y la improvisación de este gobierno. Creo que después tocamos tal vez lo de los chorros, vamos a ver lo del transporte en primera instancia. Fíjate qué paradójico que tú leíste declaraciones del señor de la mesa de transporte, un empresario, que es pro gobierno. Don Luis Regalado, ¿cierto? Diana lee las declaraciones del ministro y se contradice, porque el de transporte, Luis Regalado dice, no nos han dicho nada, hasta hoy nos vamos a reunir con el gobierno, y el ministro dice, ya hemos platicado de esto. O sea, ¿quién está mintiendo? No lo sé. Y eso que son cheros los dos. Esa es parte de la improvisación. Uno, definitivamente que dar un alivio de transporte gratuito a toda la gente que tiene un impacto por el problema de los chorros, creo que es una buena idea. Pero aquí es donde vienen los bemoles. O sea, uno, ¿por qué hacerlo a nivel nacional? Si toda la gente que vive en la zona central, paracentral y el oriente del país no tienen ningún impacto con los chorros. O sea, ahí están gastando dinero de choto. De choto totalmente. Pero dejemos esto afuera. El tema es con el tema de los chorros, el subsidio al transporte de los chorros. No hablan con la gente. O sea, una conferencia de prensa el día de ayer, donde no sabíamos si iba a seguir cerrado o no todavía, la convocan a las 2, después la muevan a las 4, la dan a las 6:30 la conferencia de prensa, donde solo anuncian que va a estar cerrado una semana más, y alrededor de las 7:30 de la noche el presidente anuncia el transporte gratuito a nivel nacional, y a las 8:30 Educación anuncia de que va a haber educación gratis. O sea, todas estas cosas de forma... Educación en línea. Sí, en línea, perdón. Y a más tarde, todavía más noche, el MOP da restricciones al transporte de carga. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Que eso fue más noche todavía. Sí, o sea, sí. Y todas esas cosas tienen impacto. O sea, Claro. no pueden ser improvisadas. O sea, hay un montón de camiones de transporte de rutas que salen todos los días a distribuir productos en la zona occidental, que es donde está el problema. Y esa gente solo hoy va a poder salir de noche. O sea, hoy van a tener que pernoctar Dormir, pues va. Pernoctar allá en el occidente del país. Eso implica gastos, cómo van a distribuir. O sea, es un montón de implicaciones económicas, incluso a los empresarios. Cambia la logística. Entonces, pero volviendo al tema de los transportistas. O sea, venir y de la noche a la mañana decir, ok, vamos a hacer esto sin coordinar con ellos. Yo no puedo creer, o sea, de que tantos transportistas se pongan de acuerdo para boicotear al gobierno. O sea, no creo en eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Primero, no necesitan hacerlo. O sea, si al final de cuentas ellos saben que tienen que dar un servicio, pero si a mí alguien no me dice, mira, primero no saben cuánto les van a pagar, porque eso no está establecido en ninguna ley.
O sea, que alguien, el gobierno diga es gratis y te voy a pagar tanto. No dice ninguna tarifa, no hay tablas, eso no existe. Eso, No, eso es por la eso emergencia. nos Exacto. sentamos y te voy a decir porque hay diferentes precios y diferentes ganancias diarias de una ruta. Claro. Entonces, ¿cuánto te van a dar? ¿Verdad? ¿Cuándo te lo van a dar? Porque acordémonos que venimos, que no sé yo si es cierto lo que dijo el ministro de que ya están al día con el subsidio, pero venimos de estar un año sin subsidio No, pero a los transportistas. hubo declaraciones de Luis No, Regalado por eso, o sea, en donde decían que ya estaban al día qué con la bueno, y compensación. qué bueno, pero pregúntenles en los 6 años de gobierno de Bukele cómo ha sido el pago del subsidio, o sea, con grandes retrasos en esos pagos. Que eso no es nada nuevo, Carlos. Eso es ha sido desde que Pero nosotros no estamos en pero medio. no en las modalidades ni en las cantidades que en este gobierno se han dado. O sea, los proveedores en general del Estado se les retrasa, pero exageradamente. Me todos refería a los la pagos. compensación que se les Claro, entrega atrasada. Claro, Ujú. pero ese es un problema. Entonces, si a mí me tienen en ese caos, en esa incertidumbre, que no sé cómo voy a dar el servicio, y me están diciendo una semana entera, tú vas a pagar motoristas, vas a pagar ayudantes y vas a pagar el diésel diario que necesita ese transporte, y no te digo ni cuánto te voy a dar, ni cómo te lo voy a dar, ni cuándo te lo voy a dar, o sea, yo, empresario, lo pienso 2 veces. Si yo fuera el empresario, decir, mejor me quedo guardado porque no sé cómo voy a operar. Pero eso no estamos suponiendo porque no lo sabemos. No, por eso, Ajá. pero a eso es a lo que voy yo, porque de ahí, Aquí en ¿quién- este tuit, perdón, ¿quién del, va a coordinar a los empresarios a nivel nacional para hacerle un del boicot al presidente? Ministerio de Obras Públicas de hace 57 minutos, que es parte de las declaraciones que dio el ministro, dice, por primera vez en la historia un gobierno está al día con el pago de compensación. Se tuvo reunión con los empresarios de transporte para aplicar el servicio gratuito. No son afectados al prestar el servicio, lo dijo el ministro Entonces, en si se las reunieron. declaraciones a la prensa. Por eso, es y lo que acaba de decir Luis Regalado. Ujú. Dice que van a tener reunión hoy. Hasta hoy, no Ujú. hoy, sino que hasta ahora. Ujú, O sea, ujú. es que, mira, Por eso te no, digo. Es por lo eso, que- son declaraciones del ministro Ajá. contra declaraciones de un empresario, Así es. que es un representante gremial, ¿verdad? Que le está diciendo eso. Entonces, al final de cuentas, yo, ¿qué es lo que los invito al final? Mire, siéntense y platiquen. O sea, ¿por qué? Porque el afectado es la gente, al final de cuentas, con todo esto. Claro, Pero claro. también no quieran demonizar a los empresarios totalmente. O sea, porque yo no lo veo ningún sentido a que un empresario no gane. O sea, si no opera, no gana. Ujú. Entonces, ¿para qué me voy a quedar Todos, guardado? O porque sea, el motorista si no trabaja no claro, gana. entonces yo soy afectado si no Hay- salgo a dar un servicio. Además, le preguntaron sobre porque la amenaza de cárcel, ¿verdad? De la policía. Y entonces dijo lo siguiente, Emerson. Esa es una decisión que se sale de las manos de nosotros. Cada quien es responsable de sus actos y consideramos nosotros que nosotros hemos hecho el esfuerzo de sumarnos a la disposición. Ahora, el empresario o el motorista que no se quiera sumar o que esté de renuente o que cometa alguna falta, pues él sabrá cómo va a responder. Se ha reportado caos en El Salvador del mundo, por ejemplo, en las rutas abarrotadas totalmente. Es lógico porque mucha gente que tal vez viaja en su vehículo hoy ha decidido hacerlo en transporte público y no tiene costo hacerlo. Entonces, eso ha generado más movimiento de personas a utilizar el transporte público a nivel nacional. Van a dar abasto ustedes con las unidades, tomando en cuenta que gratis la gente, pues lo que usted dice, va a optar por el transporte gratuito. Pues es lo que estamos tratando de hacer, dar el mejor servicio, el mejor cumplimiento que podamos. Ahí está. Bueno, y a esto se está agregando también el alcalde municipal de San Salvador Centro, ¿es verdad? Sí, Sí, Mario Mario Durán Sí. pone a disposición de la población la flota de buses municipales ante la situación de la carretera Los Chorros. Las unidades van a cubrir las rutas 44 y 101B, las unidades de la alcaldía de San Salvador Centro, Sí, sí, tienen una flota de buses. de buses. Ujú. Ajá, Buses chinos, ajá, ok. que lo consiguió en la época de Neto Mason, esa donación. Ok, ok. Ah, bueno, entonces van a cubrir las rutas 44 y Qué bueno. 101B. Qué bueno. Bueno, ojalá que en el transcurso del día ya, porque si esto va a ser toda la semana, tienen que No, tiene ponerse de sentarse acuerdo este día. Organizarse Sí, hoy. organizarse. y darle certeza a todo el mundo de qué va a suceder, cómo va a suceder. También un poco de comprensión que la situación no es nada fácil y pues Pero, lo Tania, importante es que se sienten y que no empiecen a detener personas. ¿Usted cree que el ministro no sabía que no iba a abrir esa calle ayer? ¿Usted cree? O sea, si una semana más la va a tener cerrada. ¿Cree que hasta ayer estaba pensando, la abro o no la abro? Ya sabían que no iban a abrir. Podemos Pero ¿por qué no presumir, coordinan? pero Por eso, pero a mí que me dijeran, mire,
no va a ser lunes, va a ser martes. Así es una decisión tomada en último momento porque es un día más, porque ya casi termino. Pero si le estoy diciendo 8 días más, o No, sea, es algo que no lo tomó en 2 horas la sí, decisión. pero Ya se sabía que esa calle no puede ser no abierta. todos los días ha estado lloviendo, no sabemos. Es decir, es una afirmación un poco Tania, imprudente. Es que Tania, sí, o sea, perdón. puede ser que sí, pero también, ¿y qué tal de que se haya pasado algo del sábado Es que no es por y la que lluvia que se ha cerrado. es una de las, no solamente Se ha es por la cerrado porque lluvia, se está cayendo la estamos de montaña. acuerdo, pero puede ser que el viernes tenían controlada la situación y el sábado Que ya la no. conferencia fue el Por domingo. eso. Ya estaba Por coordinada eso, desde un a día antes. razón de algo que, es decir, es algo que no podemos afirmar. Lo que sí es cierto es que hay que resolver este día porque va para toda la semana. Ojalá que no se tenga que llegar a detenciones y si alguien está actuando de mala fe, pues entonces sí, Pero que una termine preso. detención bajo qué figura, usted que es abogada, aquí, ¿qué aplica? Bueno, yo estaba pensando que si alguno venía en el camino y dejaba la unidad ahí aventada por irse, ya está obstaculizando en realidad todo el tráfico y yo En creo todo que caso, allí, no sacó la unidad a trabajar. si no la sacó, O sea, porque tienen una concesión, vaya, sí, 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 sí. pero ¿qué delito? Pues en este No. No, delito, hay delito no. sanciones Sí, administrativas. sanciones, pero Incluso el delito BMT ya las penal, anunció. El BMT. solo los desórdenes públicos, pero estaba pensando en el caso de alguien que bloqueara todo el paso, pero no es la Esto puede llegar situación, sino incluso que a quitarle la concesión. Eso me acuerdo yo. Hasta eso Ajá, puede llegar ajá. administrativamente. Porque la esa concesión, concesión es a o nivel sea, si tú tenés la administrativo. concesión, estás obligado a prestar el servicio, ¿cierto? Claro. Entonces, si no salís a prestar el servicio, ahí puede haber una medida Multas, todo un montón de Incumplimientos, cosas, te sanciones. quitan el y te pueden subsidio quitar y la te pueden quitar concesión. o sea, pero es un proceso legal, Ujú. ¿verdad? Que no solo es una decisión arbitraria, hasta ahí puede llegar, pero cárceles, eso no es cierto, o sea, no existe. Ahí es donde voy yo, ¿qué pasa en este país? O sea, ¿cómo un presidente me amenaza en 2 tweets o en 2 Facebook, en 2 posts de Facebook, con cárcel? Porque el segundo inclusive les recuerda a Catalino. Y Catalino no está preso ahí por obstaculizar el transporte, está preso ahí por mafiadas que él hacía. Esa es otra cosa. Esa es otra O sea, cosa. no tiene nada que Ajá. ver con eso, pero les dice, así como se han preso a Catalino, los voy a meter preso a todos No, ustedes. pero también Catalino como que había bloqueado en alguna parte. Él había dejado, es decir, no solamente era eso que está diciendo Carlos, sino que hubo un bloqueo. Sí, pero lo que pasa es que a él lo fueron, sí, no estaban dando el servicio y lo fueron a capturar, pero acusándolo de otras cosas que no tenían nada que ver con el bloqueo del servicio. El presidente insinúa, aquí dice, bueno, muchos transportistas creen que aún están en los tiempos de Arena y del FMLN, cuando podían hacer paros de transporte con total impunidad. Pregúntenle a Catalino Miranda cómo le fue la última vez que intentaron algo similar. Se equivocaron de nuevo. O sea, es un tema Yo de... creo que los transportistas sí saben que no es igual que antes ahora. Me cuesta creer que ellos están haciendo todo esto intencionalmente, pero definitivamente sí tienen que investigar qué es lo que ha sucedido y solventarlo, porque al Aquí- final del día la gente no tiene la culpa de todo esto. El ministro también ha dicho que hemos visto algunas rutas que han cobrado el pasaje, porque los mismos usuarios lo denunciaron. Por ejemplo, en la 202, hicimos incluso que devolvieran el pasaje a diferentes usuarios. Tienen algunas rutas detenidas, inclusive, que habían cobrado. Aquí están las declaraciones del ministro. Como eso está en desarrollo, ¿les Ujú. parece? Sí, sí. Grandes, empresas pequeñas, A ver. porque hay que recordar que si bien es cierto, hemos tenido anomalías, por ejemplo, en la 205, pero hay diferentes empresarios que operan las rutas 205, ¿verdad? Tanto empresas grandes, empresas pequeñas, empresarios independientes, que de alguna manera a lo largo del tiempo pues se le han entregado concesiones. Lo mismo ocurre con la ruta 202, que también tuvimos inconvenientes, con algunas rutas urbanas también, tanto el sector de Soyapango y Lopango, otras zonas de San Salvador, Nejapa, Popa, en Oriente también se han tenido algunos inconvenientes en algunas rutas que no han brindado el servicio de manera oportuna al de su usuario. Estamos trabajando en este momento para poder identificar principalmente, primero, a cada uno de los empresarios que representan a cada una de las rutas de transporte, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, iniciar los diferentes procesos sancionatorios que, pues, corresponden, ¿verdad? Además de eso, pues, ¿verdad? Bueno, Bueno, y a esto se ha agregado el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
quien ha reaccionado a las declaraciones de Luis Regalado de la Mesa Nacional de Transporte. No justifiquen lo injustificado. Ustedes deben prestar el servicio a la población tal cual corresponde. También informó la activación de los equipos de inspección en todo el país a las empresas de transporte colectivo. Como decimos, es una noticia que está en desarrollo, ¿verdad? Se van dando elementos adicionales en lo que va pasando el tiempo. Y al final, como le decíamos hace un momento, o sea, duele el corazón porque la gente, o sea, Los afectados no Mm. son los... son las personas que utilizan el transporte público Ujú. de pasajeros y que no tienen otra opción, ¿verdad? Porque al final nosotros aquí nos movemos en nuestro carro, pero la gente necesita el transporte público. Yo creo que al final yo creo que el gobierno debe de escuchar las diferentes propuestas que tienen ante el caos y el problema que hay. El jueves creo que fue Francisco Lira, el diputado Lira, hizo una propuesta para este tipo de cosas, donde hablaba de teletrabajo, donde y habían como 5 o 6 cosas, pero, o sea, yo creo que esas cosas deben de abonar en función de tratar de bajar el nivel de afluencia de personas que van y vienen de la zona occidental del país, o sea, pero no escuchan. O sea, que al final salen con una propuesta que no resuelve, o sea, Sí, la verdad que ahí al final sí no están resolviendo. voy a apoyar lo que dice Carlos porque lo mismo pasó con el derecho al agua que se reconociera en la Constitución. Como venía de la Asamblea anterior, no se ratificó en la anterior de Nuevas Ideas. Entonces, no tiene sentido que la población salga perjudicada con algo que, aunque venga de oposición, es beneficioso, porque eso era para El Salvador. Se tiene que ver tal Por ejemplo, cual, el si tema la del- propuesta es buena o no. Yo creo que el tema del teletrabajo, en el momento en el que se propuso, por muy arena que sea que lo propone, creo que era algo no solo necesario, sino que evidentemente obvio que se necesitaba, pues no había que ser como que demasiado eh, estudiado para darse cuenta de que era una medida necesaria y además beneficiosa, por un lado. Por otro lado, Además probada, ¿verdad? sí, Ampliamente sí, probada. Con la correcto, si pandemia. en la pandemia le dimos Ah, bastante uso. Además, es, sí, hay un caso en el que terminó que los diputados no votaron y que el presidente de la Asamblea se autoatribuyó la función de votar por ellos. Es decir, hay unas anomalías tan graves, pero es en algunos casos falta de conciencia de humanidad, porque el teletrabajo era de beneficio para los salvadoreños, independientemente de quién lo proponga. Y votar, y el tema de votar por otro diputado que dice que no vota, si es su derecho no votar. Nadie lo puede obligar a que vote y peor a que vote en sentido contrario como se le atribuyó por... Es una gran ignorancia. Eso es ignorancia inexcusable, es decir, terrible ignorancia y abuso de poder el estar poniéndole votos que no emitió un diputado. Si es que el diputado es electo por la gente. Así sea un diputado, no fue electo por el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, a veces uno se queda pensando, realmente no se necesita mucho de ellos más que aprieten un botón porque para eso los pusieron, pero hay ciertos momentos en los que uno esperaría que razonen un poquito, ¿verdad? Y el teletrabajo era algo importante, era algo necesario y de mucho beneficio, que todavía se puede retomar. Pero como fue propuesta de arena, entonces no va a pasar. Eso es absurdo otra cosa completamente. que Se proponía necesita. y que sí lo tomaron en cuenta es el tema de las clases virtuales, ¿verdad? Francisco proponía 15 días de clases virtuales para estudiantes de las zonas afectadas. El problema que yo veo es que lo hacen a nivel nacional. O sea, el Tiene que ser, ministerio. Y tiene que ser solo ahí. ¿Por qué? Porque está probado con la pandemia que para los niños, para los estudiantes menores, las clases virtuales no son buenas. No hay retroceso, de O hecho. sea, no Claro. es En el bueno. Hay un, Para aprendizaje. todos los pero estudiantes. fíjate que Sí. cuando uno es grande, No, a me nivel refiero técnico, colegio. Pero porque va a haber teleclases o como clases los niños virtuales no en prestan, Oriente. Sí, a no eso aplica. No pero tiene aquí le están sentido, ¿verdad? aplicando a todos, le están Sí, regalando ahí luces sí. a todos. O sea, Creo que se puede perfeccionar la medida porque todavía se está Aunque la medida poniendo. es opcional, no es que se haga. ajá, pero en Pero este debería caso, de ser. vaya, yo te digo, No, me refiero a mi nieta Oriente. estudia en un colegio aquí en Santa Tecla. Todo su grado no fue al colegio porque es opcional. Decidieron no ir los papás. Y aquí viven la inmensa mayoría, no viven en los chorros, porque se lo dieron de esa forma. Va. En el caso de ese colegio está bien, pero es que yo como colegio, el colegio inclusive había tirado una orden anoche mismo, cuando yo todo esto, dijo, solo los niños que son de la zona de abajo, o de Occidente, tienen consideraciones de no asistir a clases, solo ellos. Pues sí. Pero aquí no, aquí el ministerio giró órdenes, si usted quiere va, si no quiere no va. Y los colegios tienen que darla virtual. O sea, entonces, ese tipo de planificación es la que no se entiende. O sea, de verdad, creo que deben de pensar mejor las cosas, no deben de improvisar.
¿Por qué? Porque tener a estos estudiantes a nivel nacional, a nivel virtual, cuando sabemos que no funciona, o sea, está bien en aquellos casos muy particulares de que no pueden venir a clase, ¿verdad? Incluso dicen no vengan, dijeron los colegios privados de aquí de Santa Tecla, no vengan y después vamos a ver cómo arreglamos y Sí, porque es compensamos. una semana. Es una semana. Ujú, Primero ujú. digo que sea una semana. No, mira, a mí me hizo acordar 2001 para los terremotos, Sí. ¿verdad? Que iniciaba el año escolar. Y Claro. pasamos así, bueno, en esa época no había internet, Era ¿verdad? nacional, vea. Ajá, no, y lo que hicimos fueron guías de trabajo, o sea, una semana creo que es... Se puede manejar. Se puede manejar, ¿verdad? La cuestión es no hacer abusos como lo que tú Sí, en la señalas. época de los terremotos también nos tocaba a distancia el Inclusive estudio, hay- ni siquiera había Ajá. clases hay- virtuales. Hay nada. empresas. Mi hija trabaja en una empresa que está aquí en el Plan de la Laguna, y desde que empezó esto de los chorros, perdón, a las 4 de la tarde despachan a su personal que sale a las 5, 5:30. ¿Verdad? Pero es una decisión propia de la Ajá, empresa. pobrecito, sí. ¿Verdad? Incluso, ¿qué es lo que decía Francisco? Miren, consideren dictar una línea en que las empresas no le descuenten a esa gente si llega tarde a su Por trabajo. ejemplo, las de ahora. Los de hoy. O los de hoy. Habrá es que culpa de tener, la gente. habrá que Sí, tener que no mucha les- comprensión. Porque los Mucha- es que- empresarios, es que los empresarios ayudan. Todos, Muchos empresarios ayudan. O sea, que ya estaban generando ese tipo de condiciones. O les invitamos a que ayuden. Y yo quiero retomar el caso que conocimos la semana pasada de un jefe de una industria hotelera que nos decía, tengo gente que vive en Lourdes. Y me informó la persona que estaba en el tráfico 2 horas y no lograba avanzar y le dije, regrésese para su casa, no se preocupe. Y es una persona que desarrolla una actividad que no se puede desarrollar vía internet porque es presencial, pero hay que tener un poco de comprensión y de caridad. comprensión, Pues. si hasta audiencias judiciales se están suspendiendo por Sí, esta razón sí. también. Bueno, les acabamos de hacer entrega de su bolsa de Cherito Café a cada uno. Es una cortesía de parte del café oficial de Diana Verónica y Tony. Ya viene el desayuno de San Martín también. A Cherito Café lo encuentran en la coffee shop, el carro en Bolengo Plaza, Ujú. ¿verdad? Y el Cherito lo encuentran también en las tiendas Tengo y recientemente en la tienda de artesanías del lobby del Hotel Trópico Inn en San Miguel. que Ahí se llama está. El Zuc. El SUC, el cheritocafé.sb en las redes sociales. También agradecemos a las amigas de San Martín. Ya nos enviaron el desayuno, compañero. San Martín viste la mesa de mamá con las flores más bellas del jardín para celebrarla. ¿Usted, mamá, Tania? No, todavía no. Postiza, sí. Bueno. No, Adquiere pero en San Martín, en la práctica sí son Sí, mamá. en la Ajá, práctica sí. adquiere en San Martín toda la variedad de galletas, como las de mantequilla decoradas a mano, alfajores rellenos de dulce de leche o los nuevos rellenos de Nutella. Además de polvorones y cookie jar con polvorones, no podrás comerte solo uno. Solicítelos también a domicilio llamando al 2215-1515. Gracias, San Martín, y gracias también a Línea Rosa, más que recomendada. Tania Pastor recomienda Línea Rosa porque la utiliza Sí. para trasladar a los niños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mucha confianza, muy eficiente. Muy eficiente. Línea Rosa nos trae los desayunos a nosotros todos los días, así que le invitamos a que usted se traslada con su conductora de confianza. Taxis conducidos por mujeres. Las contacta en el 6200-4491, su número de WhatsApp, o a través de Línea Rosa App. Aquí hay muchos comentarios de nuestros amigos radioescuchas. Vamos a hacer un resumen ejecutivo, Sí, 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 compañero. y les pasamos aquí todos los comentarios. Les pasamos los comentarios. Pausa.
Híjole, ¿cuánto nos queda de entrevista, Sheila, gestora? Híjole, 10 minutos. Va a continuar complicado el país. El acceso al occidente y desde el occidente de la ciudad capital está siendo muy duro para mucha población, bueno, tantas colonias que han, ¿verdad? Desarrollado. Ujú. Y tú tenías un comentario, Carlos, sobre eh, por qué no se pudo haber hecho mejor, ¿verdad? Esto. O, o es un tema de ingenieros, es un tema de gente que sabe, o Mira, al inicio yo te dije claramente que todo este caos que estamos viendo en los chorros es producto de la corrupción y la incapacidad, y te explico por qué. Primero es una mega obra de $500 millones aproximadamente. O sea, 3 préstamos juntos creo están en esta obra. Que creo que es una obra que es buena para el país, sí, definitivamente. El punto aquí es que por qué tuvieron que declarar la contratación de esta obra exonerada de la ley de compra. 1. Y 2, le ponen reserva por 7 años a todas las contrataciones que hacen. Esas dos cosas juntas nos llevan a ejemplos que te voy a poner. Recordá cuando se le cayeron 2 columnas que estaban armando, del puente que se va a hacer ahí. Se murieron personas, otros golpeados. Era una empresa argentina que el presidente ordenó quitarla. O sea, ¿por qué? Porque era incapacidad de esa empresa. Ahora con los taludes nos hemos dado cuenta en las conferencias de prensa del ministro que el responsable de eso es una empresa brasileña. Y es evidente, o sea, yo no soy ingeniero, pero hablo con muchos ingenieros que saben de esos procesos de construcción como tal, que te dicen que cualquiera que pasaba por ahí sabía que eso se iba a caer. Entonces no es posible que una empresa de un proyecto de $500 millones no sepa cómo hacer un talude en esa carretera. O sea, esto que está sucediendo, porque primero la carretera de Los Chorros es una carretera que ha tenido problemas de deslaves y derrumbes, o sea, eternamente. Pero en esa zona jamás se había caído una rama. O sea, ahí hay 7 montañas nuevas cortadas, ¿verdad?, de una forma vertical, donde no hicieron los estudios pertinentes para entender que el tipo de tierra y el tipo de humedad y ese tipo de cosas no iba a soportar lo que hicieron. Tenían que haber hecho como más acostados ese tipo de inclinaciones de los taludes, y eso cualquier Y más ingeniero te lo profundos puede también, decir. eso es Entonces, si ahora están haciendo este proceso porque se les cayó, un proceso que tuvieron que haber hecho hace meses en la planificación de esa carretera que vale $500 millones. Entonces, detrás de todo esto, ahí es donde yo les digo, esconder la información pública, exonerar la ley de compra, es lo que causa esto. Y al final de cuentas, la única conclusión que yo hago con esto es que hay corrupción detrás de este tipo de proyectos. No necesariamente causa esto, porque puede haberse hecho bien y ocultar todo, ¿verdad? Lo que sucede que quizás sería de valorar en este momento si mejor paralizar el proyecto y reevaluar, demandar a la empresa y retomar con otra que haga un mejor trabajo, simplemente eso. Porque en principio yo siempre he dicho, la información tiene que estar al acceso de todos los salvadoreños. No encuentro ninguna razón de peso y sobre todo legal que justifique esconder la información, especialmente en algo tan importante donde nos estamos jugando la vida a diario los que podemos pasar por ahí. Tania, ¿y cuál es la justificación para reservar 7 años la No, información? tendría que leer la resolución de reserva, pero las variantes que da la ley o las posibilidades que habilita el artículo 19, bueno, hay diferentes tipos de reserva, ¿verdad? Pero cuando se pone, digamos, en riesgo planes de defensa nacional, en casos de la fiscalía, cuando son investigaciones que se ponen en riesgo las resultas de la investigación, o cuando corre peligro la vida de las personas, etcétera. Pero aquí, ¿cuál podría ser dentro de la ley? Honestamente, y sin ninguna mala intención, yo no encuentro ninguna justificación legal que encaje en justificar, valga la redundancia, la reserva de información de proyectos de interés nacional. Porque, ¿qué competencia se puede ver afectada? Porque aquí se puede hablar de los temas de las competencias y que el conocimiento que puede afectar otras licitaciones similares o de proyectos grandes aquí en el país. Tendría que estar una justificación realmente, porque podría ser, ¿verdad? Que como no es mi área de expertise, haya alguna justificación enfocada
en este aspecto de contrataciones, licitaciones y todo el sector público, pero realmente que justifique es bien difícil porque al final, si son asignados, entonces no estaría siendo afectado por un tema de licitaciones, porque si te van a asignar directamente un proyecto, no corres riesgo de que sepan tus ultrasecretos, ¿verdad? Y peor en este caso, si los ultrasecretos lo que han ocasionado son desastres de los que nos tenemos que hacer cargo nosotros como país, porque la empresa contratada tuvo que haber previsto todo esto en la planificación y en el estudio que se hizo. Pero aquí lo que estamos viendo es un Ministerio de Obras Públicas y todo el aparato estatal al servicio de solucionar, al parecer, la ineficiencia, ineptitud e incompetencia de los contratados. Solo una precisión, Carlos, la reserva de información fue puesta el 5 de enero del 2024 y es por 3 años. Ya te lo voy a mandar. Ajá. ¿Hubo una corrección o qué? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo lo tengo guardado. El jueves 1 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, fue cuestionado por qué la documentación sobre el proyecto de Los Chorros está bajo reserva. Y dijo que, bueno, ustedes tienen toda la información, conocen la empresa constructora, Lo que él cuenta. conocen el monto, lo publican en sus redes sociales. Pero es y que una luego cosa es que interrumpieron. se nos diga de que Sí, tenemos acceso a eso y otra cosa es que la ley dice que tenemos derecho a saber más. Y realmente los contratos. es bien desagradable porque a mí me parece que Romeo Rodríguez Herrera es a mi parecer, de los mejores ministros de este gobierno y que ha hecho muchas obras y ha hecho un excelente trabajo. Entonces, de verdad que es bien desagradable el contraste de reserva de información en contraposición a lo que me parece que sí ha sido un buen trabajo. En este caso específico, realmente sí es la primera vez que para mí pone duda de la capacidad idónea de contratación de esta empresa, porque es demasiado, son más de 6 derrumbes que han habido en menos de un año, de 7. Iván, ¿cuántos Ujú. fallecidos? Al menos 2, ¿verdad? Ujú. El Menos primero. Entonces es cierto que es el primer gobierno que le hace frente a una solución absoluta de esto, pero nos estamos dando cuenta que al parecer los contratados no son competentes, les ha quedado demasiado grande el reto. O lo engañaron a él, engañaron con el proyecto, es decir, habría que en realidad conocer más detalles sobre esto para afirmar qué es lo que pasó, pero definitivamente tiene que revisarse, quizás paralizarse todo, demanda. Yo creería que procede una demanda contra esta empresa. Claro. El plazo contractual de la construcción y ampliación de la carretera inició el pasado 25 de octubre del 2023 a cargo de la empresa surcoreana Dongbu Corporation. Además, es supervisada por la empresa surcoreana Doha Engineering. Sin embargo, en enero de este año, el ministro dijo que han contratado a una empresa española, de quien no reveló nombres, como una supervisora adicional después de los accidentes con los empleados. Ujú, exacto. ¿Te acuerdas que a raíz de ese primer Que la- incidente en Ujú. donde murieron 2 personas, se dijo que se cambiaba la empresa supervisora Ujú. y por eso se contrató a esta otra empresa? Sí, pero es lo que voy yo, que una empresa de la magnitud de ese proyecto, que Sí, vale es que es un 500 proyecto muy millones de dólares, delicado. no puede estar en el camino jugando. Es que qué confianza Ahí. te va a generar después subirte al resultado final de eso. Sí. Por lo menos a mí sí me O genera sea, muchísima el desconfianza. puente que se va a hacer ahí es más largo que el del Puerto de la Libertad. Que es Mucho el, más el- largo. el puente curvo. Ajá, el Ujú. puente, pues va a ser más largo. Imagínate que la empresa que lo estaba haciendo se le cayeron dos estructuras de la columna. O sea, gracias a Dios ya la cambiaron. ¿Vea? Gracias a Dios, pero, o sea, ahí es donde uno dice, o sea, en el sentido de que creo que la transparencia juega muchísimo en el tema de competencia, ¿vea? Para entender quiénes son las empresas, cuál es el background que tienen, cuál es su experiencia y cómo voy a hacerle frente a pedirles cuentas también. Porque con esto de los taludes, perdón, pero como dice Tania, yo ya hubiera parado esto, ¿vea? Y pido cuentas y cambio de empresa. ¿Vea? Porque no puede ser, o sea, demasiados problemas. Hacer están un generando. análisis integral. Claro. Sí, sí, sí. Pero es pues, demasiado el problema. de hecho, en eso consiste la mejora continua, ¿verdad? Hay que proceder, pero en algún momento te tenés que detener a evaluar. Y si los riesgos y los gastos o la inversión está siendo todo negativo, yo creo que es el momento de evaluar si Y mejor toda- parás y empezar de Y toda nuevo. construcción tiene riesgo. Sí, claro. Claro. Pueden sufrir accidentes, pero es que esto ya no es, Sí. no es algo normal. Pues. Bueno, No hemos hablado ni Informa- siquiera del Sí. tema que veníamos a sí, conversar. pero es información Sí, en sí, desarrollo claro. y de lo más importante que está ocurriendo en las últimas horas, ¿verdad? Así es. Bueno, Y hoy, hacemos. hoy por hoy es la noticia más importante en desarrollo. Son las 9 de la mañana en punto Y se nos acabó. y nos indica Sheila Gestora, que es la que gestiona el Sheila ya tiempo, nos está el tiempo y el contenido del y solo programa. le da risa.
va, 10 minutos no para dar, dice. Ah, vale. Ah, bueno. Nos hemos ganado 10 minutos por bien portados, Sheila. Ajá, y entonces. Podemos hablar un poco, si quieren, ¿verdad? Del tema Adelante. de las producciones del Faro. Ajá, hay una narrativa porque se está cuestionando a los periodistas del Faro por entrevistar a un delincuente. Entonces, y sale el tema de la protección de la fuente, del secreto profesional. ¿Cómo debe esto entenderse? Y la veo usted, Tania, porque usted es abogada. Yo creo que Sí. por ahí podemos empezar. Sí, es complicado. Bueno, yo a esos dos criminales no les creo. Igual que no les creo a un montón de criminales que la fiscalía lleva a procesos penales en donde lo que se dice no se ha corroborado. Los criteriados. Yo creo que los criteriados, correcto. O sea, al final estas personas son criminales que o están en venganza o están en lograr un beneficio. Estas personas, pues al final son personas, ni siquiera son personas, son asesinos que ellos pueden decirle al mundo, ya me, ya me reivindiqué, ¿verdad? Pero tienen demasiadas cuentas pendientes con la justicia y con muchísimas personas. Ahora, eso tampoco excluye la afirmación de que lo que están diciendo sea completamente mentira o que sea completamente verdad. Por lo menos para yo creerles, tiene que contrastarse todo eso con otra información que acredite que lo que están diciendo pueda ser cierto. Porque realmente a mí me pareció una entrevista demasiado guiada, muy sugerida, muy sugestiva en realidad, de todo lo que se buscaba que respondiera, especialmente el Charlie. A veces querían que se le respondiera una cosa y él terminaba diciendo, no, si es que esto no se ocupó para la pandilla, esto se ocupó personalmente, o él mismo ya casi, que mejor pongámoslo de analista político, porque él sacaba conclusiones de muchas cosas. En realidad, a mí sí me parece que hay contradicciones. Incluso Brian Avelar en una entrevista de Factum, él afirmó que bajo el conocimiento de la investigación que la investigación catedral del anterior fiscal general de la República llevaba sobre las negociaciones o supuestas negociaciones de este gobierno con las pandillas, afirmaba que habían sido ranfleros los que habían entrado al penal. Entonces, ranfleros de la Mara Salvatrucha y no pandilleros de la 18R o de la otra 18 que hay, ese. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿La supuesta investigación que había en investigación catedral o ahora este pandillero? Y solo ahí hay una contradicción, ¿verdad? Ahora, por lo menos a mí, de verdad, me parece que ese criminal solo se sentó a decir cuánta cosa se le ocurrió decir sin ningún tipo de confirmación o de modo de contrastar que lo que está diciendo sea cierto. Creo que las afirmaciones llegan por el sesgo antibuquelista o antipolítica integral de seguridad en El Salvador. Eso por una parte. Ahora, eso no significa, en mi opinión, por lo menos, que estuvieran cometiendo delito al entrevistarlo. Yo creo que hay un montón. Lo que pasa es que aquí muchos le dieron relevancia a una entrevista anterior de este mismo Charlie en la BBC, a un documental que hay en la BBC. Entonces, ahí sí estuvo bien que el periodista de la BBC hiciera ese reportaje, que allí sí me parece que hay quizás situaciones demasiado subidas de tono para la regulación legal que tenemos en el país. Pero entonces los que critican o los que dicen se cometió delito al entrevistar a este delincuente, al de la BBC no les parece que esté cometiendo delito y ha dicho exactamente lo mismo. Y así podemos comenzar a enunciar un montón de casos, que creo que el más conocido de forma reciente es el del Chapo con Champagne y esta niña que hizo La actriz. La actriz Cielo, sí, la mexicana. actriz mexicana. La Kate del Pero Castillo. también Castillo. en España han entrevistado a terroristas, a terroristas, bueno, también en el conflicto de Siria, el mismo Faro también, bueno, Sendero Luminoso, de terroristas de las FARC. Bueno, Y en la guerra. aquí. En la guerra en la aquí. guerra, y Es decir, los es algo periodistas. demasiado normal y es más, este tipo de entrevistas son las que a la larga permiten que se pueda conocer el fenómeno desde adentro. En el caso del Chapo, esas entrevistas indirectamente llevaron a la captura del Chapo. Yo, en vez de salir con una forma, digamos, con matonería, porque realmente yo lo veo muy mal cuando a veces salen autoridades demasiado altas a decir cosas, pues subidas de tono, que yo digo, ¿por qué no mejor demostrar con inteligencia? O sea, pero no me refiero a la inteligencia de uno, sino que la inteligencia estatal del aparato. ¿Por qué no mejor usar la inteligencia y demostrar con hechos que utilizar? Es que aquí nos cuesta a los salvadoreños sacarle lo positivo a cosas que queremos ver que son destructivas o negativas o nocivas.
¿por qué no mejor le sacas provecho? Porque este tipo de situaciones, ya un montón de youtuberos sacaron conclusiones de que esto pudo haberse dado en el estado, en Estados Unidos, en un estado donde bueno, empezaron a darle seguimiento a los movimientos de los periodistas, Es que le tienen pueden las, hacer las cruce de imágenes llamadas. en el teléfono y ahí donde da la temperatura, Sí, la pero hora, es decir, hasta les la puede servir fecha. para ubicar a ese criminal que tiene que estar en el SECOT. Y es allí donde tienen que estar. Ahora, si llegase a cometer porque incluso hasta los padres, cuando le llegan a confesar, hay un tema de conflicto o una línea bien delgada en donde se puede afirmar que uno comete delito o que un juez puede obligar a alguien, porque el periodista, hay una disposición procesal penal en El Salvador que le da protección al secreto profesional del periodista. No me recuerdo qué artículo es, 200 y algo. Ahí el No, 206. no, hay otro. Pero, es decir, hay una tutela y bien excepcionales casos son, porque nuestra ley no lo recoge, mediante los cuales, pero por interpretación creo que se podría hacer, se podría obligar a un periodista o un medio periodístico que revele sus fuentes. Pero son casos bien excepcionales en donde hay que hacer una ponderación. Una ponderación en donde qué pesa más, el secreto profesional o la seguridad nacional, por ejemplo, la defensa nacional, que ahí sí yo creo que podría valorarse situaciones con este Charlie, porque realmente estamos hablando de la seguridad nacional, la defensa nacional, la vida de personas. Él puede decir que ya se retiró, pero la verdad es que no sabemos si dónde está matando más gente, porque él mismo lo expresaba en el primer documental, que él hasta ya no siente nada al matar, que a veces hasta quería despedazar a la gente y hacerles más cosas ya muertos o para alargar el sufrimiento, para prolongar el sufrimiento de las personas. Es decir, este ser ya no siente nada, él ya no debería estar ni siquiera en la sociedad. Entonces, para mí es de lo más repugnante que sentarse con un sujeto así, pero pues obviamente yo no soy periodista, no me dedico a eso. Y sin embargo, sí tenemos que entender que es una labor que ha sucedido por siempre, que puede ser cuestionable, discutible, hasta dónde se puede llegar y no cometer el delito de apología del delito o del delito de encubrimiento, porque son los únicos dos delitos. Yo escuché a alguien que estaba hablando de que se habían cometido como 7 delitos, pero ya esa es, digamos, ignorancia legal, ¿verdad? Que estaban hablando que hasta había omisión de aviso, que había, bueno, un montón de cosas que hasta creían que el tema de acción por omisión era un delito aparte. Eso ni siquiera es delito, es decir, es una forma de cometer delito, ¿verdad? Por acción o por omisión, pero no es que sea un delito en sí. Entonces, es complicado y yo entiendo el sentir de muchas personas porque ese asesino ocasionó demasiado daño en El Salvador. Entonces, es repugnante y desagradable tenerlo que escuchar para ver y para enterarte que al final lo que está diciendo son, mira, el FMLN negoció, yo era de un nivel bajo, pero los de arriba recibieron, a mí me dijeron, al final es puro chambre. Entonces, ¿por qué le voy a dar yo credibilidad a un asesino chambroso? Porque está dando hasta, a mí me contó fulano, o yo sé que esto pasó más arriba de mí. Entonces, al final es un criminal de los gatos. Que de dónde voy a decir yo esto que está diciendo todo es cierto. O sea, jamás yo no le voy a dar absoluta credibilidad a este sujeto. Carlos, un tema bien delicado. Claro, mira, pero primero yo creo que Tania ha dejado claro de que lo que el Faro ha hecho no es ningún delito. O sea, en el ejercicio periodístico este tipo de cosas te Normal. ¿verdad? O sea, se puede hacer, independientemente del caso en particular, ese es parte del ejercicio periodístico. Como tal, poner estos casos allá es la gente la que al verlo tiene que tomar sus propias valoraciones. Ellos no están haciendo ningún juicio legal con relación a lo que están sacando. Lo que pasa es que esta es una serie de cosas acumuladas que te permiten de alguna manera concluir en una hipótesis, que es un pacto del gobierno actual con las pandillas. ¿Verdad? Está este elemento, hay otros elementos, en el caso en la fiscalía, el caso catedral, como citaba Tania, que te pueden generar, bueno, lo del CROC, o sea, hay una serie de cosas y de condiciones del mismo gobierno de Estados Unidos en el juicio que está siguiendo a 27 pandilleros allá en Nueva York. En el documento está establecido el tema de la vinculación de un pacto posible con el gobierno. Entonces, hay una serie de cosas y de evidencias que están ahí en el aire que hasta que no sean probadas también, o sea, no podemos afirmar que es 100% cierto, pues, pero tanto va el cántaro al río que creo yo que al final se puede terminar quebrando. O sea, es la gente y los ciudadanos que tienen que valorar la información que tienen enfrente. O sea, a mí en lo particular, por el seguimiento y del conocimiento un poco de los casos que se están tratando, la hipótesis cada vez se va confirmando más de que definitivamente ese pacto se ha dado, ¿verdad?
Entonces, más adelante vamos a ver en qué termina. O sea, si ustedes pueden ver, consecuencia de ese tipo de actuaciones, Munguía Payés está preso por casos destapados por el mismo Faro. O sea, de las negociaciones de la tregua de Mauricio Funes, por eso es que está preso Munguía Payés. Habían echado preso al otro que ya murió, que era Jonás. No, no era No, No. perdón. Rano. No. del frente. Ay, Ese que fue viceministro, Ajá, ¿verdad? que ya murió en la cárcel, o sea, se Sí. murió. Mijango. Mijango. Raúl Mijango. Raúl Mijango. Mijango. Entonces, Rano decía. estas Cierto, gentes fueron Mijango. capturadas a raíz de qué? De los destapes de ese tipo de cosas que después fueron evidenciándose y fueron procesados y los tienen presos Yo sí estoy convencida que durante hubo este un gobierno. pacto y el CRUC lo confirma, pero sí me parece que fue un pacto estratégico dentro del cual hubo un abuso de las personas que estaban a cargo y el CRUC me parece uno de esos claros abusos. O si acaso fue cierta la frase que yo creo que nos ha quedado en la mente a todos de sin cuerpo del delito no hay delito, lo Sin cual cuerpo no hay delito. eso, Sin cuerpo no hay que lo cual es falso, ¿verdad? Es pura ignorancia, ya hay casos de condena sin cuerpo del delito, pero si acaso eso llegase a ser cierto, dentro de una tregua estratégica, que sí creo que es lo que hubo, incluso lo sugirió el fiscal general hace muchos años en una entrevista, incluso este pandillero me lo confirma cuando dice el tema no, si aquí hubo más pérdidas porque a nosotros no nos habían dicho de que teníamos que pagar impuestos. Un pandillero tiene que pagar impuestos y supuestamente hay una tregua. Los estaban haciendo cumplir como a todo ciudadano. Pero bueno, yo creo que no nos da ahora para conversar todo el tema. Sin embargo, sí me parece que negar la tregua es también demasiado Y cuando- fanatismo, cuando pero se sí dio creo que fue aquel- algo estratégico. Aquel proceso en donde estuvo la OEA involucrada no fue una tregua Sí también. fue. Vaya. Pero esa sí fue... No, por eso Lo que sucede es que cuál es el a la vista. objeto. No es una estrategia para ubicar todo y después actuar y encarcelarlos y acabar con las pandillas y las maras. En ese caso, esta gente creía que estaba apoyando una tregua decente y lo que estaba apoyando era el empoderamiento de los pandilleros y mareros por parte de los estados de El Salvador que las estaban fortaleciendo pagándoles dinero. Estos mismos decían que ellos les entregaban el dinero. Entonces, es diferente el objeto con el que se hace. Muy bien. Sin Pero ánimos de que justificar, sirva ¿verdad? Pero esto creo que funcionó. Al final del día estamos en paz. y las opiniones de ustedes para que la audiencia pues piense, considere y tome sus propias decisiones. Hoy sí se nos acabó el tiempo, amigos. Muchísimas gracias por venir. No, gracias. Es una mañana complicada para muchas personas y obviamente pues se le pide a gerentes, directores ejecutivos, presidentes de empresas que tengan Consideren a la gente. que haya mucha comprensión, ¿verdad? Gracias, gracias y hasta la próxima. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.